Bien, vamos a dar la clase como inicial. La clase de hoy, como le había dicho, es neoplasia del ovario en este caso. ¿Sí? Para poder tener un poquito en cuenta las neoplasias del ovario, tenemos que recordar la anatomía y la histología. Con relación a la histología, principalmente, vamos a recordarnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta glándula, cuando nosotros hablamos, hacemos referencia a que tiene tres componentes importantes, de los cuales tenemos entonces el epitelio, en este caso que sería nuestro, voy a meter a los compañeros que están entrando ahora. Bien, como le había dicho, tiene la parte del epitelio. El epitelio anteriormente era conocido como epitelio germinativo. Hoy en día se sabe que no es más el epitelio germinativo. Entonces nosotros llamamos simplemente epitelio o mesotelio en este caso. Tiene un aspecto cúbico o cilíndrico bajo en este caso. Este epitelio descansa sobre una capa delgada de tejido conjuntivo conocido como albúmina en este caso. Entonces tenemos el epitelio que le reviste, voy a marcar aquí el epitelio del ovario que le reviste. Esto descansa sobre una pequeña capa de tejido conectivo. Ese tejido conectivo es conocido como albúmina. Y posteriormente, después de esto, nosotros tenemos ya la corteza. Después de la corteza, nosotros encontramos a la médula. Y ahora podemos observar aquí, entonces, la capa más superficial está cubierto por un tipo de epitelio que es cúbico en este caso. Un cúbico o cilíndrico bajo, como estoy mostrando en este esquema que se encuentra aquí. Entonces la cápsula, en este caso, está formado por un mesotelio, ¿sí? Posteriormente tenemos el tejido conectivo, en este caso que es la albúmina, y luego tenemos la corteza. En la corteza nosotros encontramos lo que son los folículos. Esos folículos tienen diferentes estadios, desde los primordiales, el primario, el secundario, hasta el folículo maduro en este caso. Y posteriormente tenemos la médula. En la médula, que es un tejido conectivo, que es el estroma en este caso, nosotros encontramos muchos vasos sanguíneos en este caso. Entonces, la médula está formada por un tejido conectivo, en este caso, fibroelástico, muchísimos capilares, células ileales y, claro, células intersticiales. Y, claro, como le había dicho, la corteza, en este caso vamos a encontrar principalmente los folículos en este caso. Aquí prácticamente le estoy mostrando la histología. Observen aquí que estamos teniendo la porción más superficial, el epitelio superficial, entonces sería en este caso el epitelio cúbico, en este caso, mucho meso. Posteriormente, por debajo nosotros tenemos una delgada capita y ese es nuestro tejido conjuntivo o albúmina. Entonces, ¿qué hago? Aumento de tamaño, voy cortando aquí, este no tenía que estar aquí, voy cortando un pedacito, aumentando de tamaño, ¿para qué? Para que ustedes puedan apreciar. Entonces, directamente si citamos, vamos a tener la cápsula, que es el tejido conjuntivo, y está cubierta en este caso por el epitelio, un epitelio superficial que es cúbico. Estoy mostrando en esta imagen este epitelio. Este epitelio descansa sobre una membrana basal. Inmediatamente por debajo tenemos la cápsula o la túnica albúgina en este caso. Por debajo de la túnica albúgina nosotros tenemos recién entonces la corteza, y en la corteza nosotros encontramos todos los folículos, desde los folículos primordiales, los primarios, secundarios, hasta los folículos maduros. También los folículos, los cuerpos lúteos en este caso y el cuerpo álbicos también nosotros encontramos en la corteza en este caso, ¿sí? Posteriormente la médula que es la porción entonces, donde se encuentran los vasos sanguíneos. Entonces, es lo más importante para recordar. Bien, entonces, el ovario tiene tres componentes histológicos principales: el epitelio de superficie, en este caso, las células germinales y los del cordones sexuales y estroma, en este caso. Existen procesos neoplásicos, en este caso, tanto benignos como malignos, que van a surgir de las diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las neoplásicas? Las neoplasias, tanto benignas como malignas, que surgen del epitelio superficial.
son en este caso los quistes serosos, mucinosos, endometrioides de células claras de transformación. ¿Cuáles son los que surgen del estroma? En este caso, las células de la granulosa, la teca, el fibroma, las células de Sertoli, que tenemos un ejemplo de las células de Sertoli, células de Leydig, en este caso. Y luego tenemos de las células germinales. De las células germinales vamos a hablar de la disgerminoma, del saco vitelino, del carcinoma embrionario y los coriocarcinomas. También vamos a hablar de los teratomas. Los teratomas nosotros vamos a clasificar en 3 tipos, de los cuales uno de ellos serían benignos y los 2 serían malignos. Bien, entonces tenemos aquí otra vez nuestro esquema para poder relacionar en este caso la frecuencia de cada uno de los procesos neoplásicos, tanto benignos como malignos en este caso. Entonces, la frecuencia. ¿Cuáles son los más frecuentes? Si tenemos en cuenta, los más frecuentes sería que surgen de las células del epitelio superficial en este caso, ¿sí? El 70% corresponde en este caso. De las células germinales, en este caso corresponde al 15 al 20% de los cordones sexuales y del estroma el 5% y los metastásicos representan solamente el 5% en este caso, ¿sí? Con relación si son malignos o benignos, en este caso los tumores malignos corresponden al 90% del tejido epitelial superficial, solamente 3 al 5% surgen de las células germinales y el resto surgen tanto del cordón, de los cordones sexuales y estroma y también los metastásicos en este caso. Bien. A partir de ahora vamos a hablar principalmente, vamos a dar inicial de las células germinales. Entonces, ¿de dónde vamos a estar? Aquí, las células germinales. Vamos a iniciar con esto. Posteriormente vamos a hablar de las otras a tener en cuenta. Empecemos entonces las neoplasias o tumores, en este caso neoplasias o tumores que se originan de las células germinales en este caso. ¿Cuáles van a ser? El teratoma, disgerminoma, tumores del endodérmicos y los coriocarcinomas. Entonces, las células germinales, en este caso, dentro de ellas tenemos los disgerminomas y los carcinomas embrionarios. Los carcinomas embrionarios nosotros volvemos a clasificar según las estructuras extraembrionarias y las embrionarias. Si son extras, son tumores del saco vitelino y los coriocarcinomas no gestacionales. Los embrionarios son los teratomas y los teratomas vamos a clasificar de 3 maneras, y aunque aquí la tabla dice los maduros y los inmaduros, teniendo en cuenta que los maduros son benignos y los inmaduros son malignos. Bien, volviendo a repasar, tipos histológicos a tener en cuenta. ¿Cuál es el concepto de disgerminoma? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Se debe considerar un equivalente del ovario del seminoma del testículo. Entonces, cuando hablamos de disgerminoma, podemos hacer referencia o son parecidos a lo que son los seminomas del testículo. Los disgerminomas representan el 2% de todos los cánceres ováricos y aproximadamente la mitad de los tumores de las células germinales son malignos. Estos tumores son de aspectos entre un color amarillo, blanco o grisáceo rosadito y con frecuencia son más blandos y carnosos en este caso. Entonces vamos a observar una imagen de los cuales nosotros podemos observar. Entonces esta tumoración grande que podemos observar, surge del epitelio germinal en este caso. La superficie de corte de este tumor vemos un aspecto parduzco y lobulado. Estos tumores son habitualmente sólidos y solo representan el 10 al 20%, del 10 al 20% y suelen ser bilaterales. Entonces, la masa que estamos observando, vamos a observar que son lobulados. Esto significa que podemos ver nódulos satélites, entre otros más pequeños. Entonces, nuestro nódulo satélite, voy a marcar aquí. Tenemos entonces aquí un nódulo, otro nódulo, los cuales el nódulo más grande que nosotros encontramos en la superficie
en este caso no homogénea, en este caso sería el nódulo satélite a tener en cuenta. Histológicamente voy a retirar una pequeña porción de este sector. ¿Para qué? Para poder ver la histología. ¿Cómo yo voy a encontrar histológicamente? Las células se disponen en láminas o cordones y están separados por un estroma fibroso escaso. La proliferación de las células son primitivas, entonces las células son más poliédricas. Son células grandes, vesiculosas, con citoplasma claro. Estar bien delimitado, podemos delimitar esas células. Los núcleos son irregulares y prácticamente son centrales. El estroma que rodea es fibroso y está infiltrado tanto por linfocitos maduros, por macrófagos y granulomas ocasionalmente podemos observar. Entonces, esas características histológicas vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo estaban las? Entonces, podrían estar entonces en láminas, en este caso, o en cordones. En láminas es como si fuera a hablar en sábanas. Entonces, tenemos entonces aquí, vamos a poder diferenciar, voy a cambiar otra vez mi cursor. Entonces, en esta imagen, dos partes importantes. Primero, la ubicación de nuestras células malignas. Dentro de nuestras células malignas, voy a marcar todo este sector. Células malignas, células malignas. Ellos no están en cordones, no están en forma, un patrón de cordón en este caso, pero sí están en láminas. Entre cada grupo que estamos observando, estamos viendo el cordón, en este caso fibrótico. Claro, están llenos de linfocitos, son células en este caso, linfocitos. ¿Dónde están nuestras células malignas? Aquí, estas son. ¿Cuál es su aspecto de esas células? Son células parecidas, son tumores o células poliédricas, de las cuales el núcleo se encuentra central y son grandes en este caso, ¿sí? Central. Llama la atención de estas células, claro, los nucleolos prominentes en este caso. El citoplasma, ¿cómo es? El citoplasma es mucho más claro. Entonces, tenemos en cuenta entonces, las células son vesiculosas grandes. Sí, son grandes en este caso, grandes, vesiculosas o poliédricas. ¿Tiene un citoplasma claro? Sí, tiene un citoplasma claro. ¿Podemos delimitar las células? Sí, podemos delimitar. Esta, por ejemplo, es una, esta es otra célula, sí lo puedo delimitar en este caso. Los núcleos son centrales. Si los núcleos son regulares y están en posición central en este caso. Posteriormente ya habla del estroma. El estroma es fibroso, significa que hay muchas fibras de colágeno principalmente. Va a estar lleno tanto de los linfocitos que van a ser maduros, de los macrófagos, o puede haber granulomas ocasionales. En esta lámina puedo decir que sí me va a dar un aspecto de fibroso, muchos linfocitos, en este caso macrófagos, no puedo mostrar bien en los macrófagos, pero tenemos que saber teórico con práctico en este caso, ¿sí? Otra imagen de las cuales nosotros podemos. Entonces, esta neoplasia se compone en este caso de células malignas en sábanas o puede ser en cordones. En esta imagen están en forma de sábanas principalmente. Son células grandes, poliédricas, núcleo central, citoplasma mucho más claro. Pero claro, podemos observar que algunas células como esta están sufriendo mitosis en este caso. ¿Tiene nucleolo prominente? Sí, tiene nucleolo prominente. El infiltrado inflamatorio prácticamente en esta imagen está reducido. Entonces tenemos aquí unos infiltrados inflamatorios, y aquí tenemos un vaso dilatado a tener en cuenta. Bien, entonces dice que esta neoplasia que estamos observando está en forma de sábana o de cordones. Las células son poliédricas, grandes en este caso, esto significa que son vesiculosas. Los núcleos son centrales y el citoplasma en este caso tiene un aspecto más rosado. Existe infiltrado inflamatorio denso y el estroma es fibroso a tener. Posteriormente tenemos los tumores del seno endodérmico, que es conocido como saco vitelino. Es el segundo tumor más frecuente, en este caso del maligno. Están presentes desde en las niñas y adolescentes. Suelen ser unilateral, producen dolor y el crecimiento es rápido.
Se acumulan gotitas hialinas intras y extracelulares. Entonces son ricos en alfa, fetoproteinuria, en este caso, y alfa antitripsina. Podemos encontrar los cuerpos de Scheel-Duval, que son estructuras características del saco vitelino en este caso. Y se parecen mucho a los glomérulos primitivos en este caso, ¿sí? Responden a la quimioterapia. Con tratamiento, sin tratamiento, es fatal en los 2 años de evolución en este caso. Entonces, macroscópicamente, como nosotros observamos, ya podemos diferenciar. Este sería nuestro ovario, esta sería nuestra porción de nuestro ovario. Esto sería todo nuestra tumoración, donde nosotros podemos observar, no solamente observamos que es no homogéneo, a ver, estamos encontrando hemorragia, sino también zonas quísticas, zonas grandes en este caso, ¿sí? Recuérdense que cuando nosotros hablamos de no homogéneo, cuando decimos no homogéneo, hacemos referencia, en su mayoría, estamos viendo necrosis, hemorragia en este caso, pero también podemos ver los nódulos de diferentes tamaños, y siempre tratamos de buscar el nódulo satélite en ese caso. También podemos encontrar áreas quísticas, como observamos en esta imagen. Histológicamente, ¿qué esperamos? Vamos a retirar una imagen para que nosotros podamos observar. Dice que tiene, estos son los cuerpos de Scheel-Duval, de los cuales dice que tiene un aspecto de un glomérulo primitivo. Prácticamente esto sería un vaso central, ¿cierto? Y las células malignas están alrededor de un vaso sanguíneo, dando un aspecto de un glomérulo primitivo en este caso. Esta es una de las mejores imágenes más esquemáticas que nos hacen recordar. Esta también vemos que el vaso es central, en este caso, vaso central, y las células neoplásicas están alrededor del vaso sanguíneo en este caso, ¿sí? Posteriormente tenemos el carcinoma embrionario. Son más frecuentes en la premenarca, existe un sangrado vaginal en mujeres adultas. Están compuestos por células epiteliales que semejan a los discos embrionarios por uno o más patrones. Esto quiere decir que tienen patrones tanto glandulares, tubulares, papilarios o sólidos. Los sólidos suelen formar islas en este caso. Bien, entonces tenemos aquí nuestro tumor, un tumor grande de los cuales tiene un aspecto no homogéneo. Vemos sectores donde podemos diferenciar más nódulos. Existe hemorragia en este caso y necrosis. Histológicamente, que yo espero encontrar las células neoplásicas con un patrón de crecimiento tubular, glandular en este caso, y este tiene un aspecto, en este caso, un aspecto tubular, más que glandular en este caso, ¿sí? Entonces prácticamente están en cordones, de los cuales podemos observar los vasos sanguíneos. Estos no son hemorragia, hace referencia a que son vasos sanguíneos, porque son bastante vascularizados en este caso. Las células neoplásicas, como todas células malignas, van a tener atipía celular, ¿sí? Las células neoplásicas tienen atipía celular. Entre ellos nosotros encontramos, vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar entonces células que van a ser de diferentes formas y tamaños. Hacemos referencia a que existe un pleomorfismo. Llama la atención los nucleolos prominentes. Observen cómo las células en los núcleos podemos observar nucleolos prominentes. También podemos encontrar mitosis. Voy a marcar algunas células que están en mitosis, nucleolos prominentes, mitosis. Y claro, llama la atención también la coloración más intensa en este caso. Posteriormente tenemos los teratomas. Los teratomas nosotros clasificamos en tumores benignos, teratomas maduros, inmaduros y monodérmicos en este caso. Los maduros son los benignos.
Significa, una vez abierto, nosotros podemos encontrar el pelo, el diente, y ya decimos que eso es, que tiene, ya podemos identificar, entonces es benigno en este caso. Mientras que los malignos, en este caso, no podemos, son inmaduros y no podemos, en la mayoría, diferenciar. Los monodérmicos son los especializados en este caso. ¿Sí? Prácticamente son los más raros encontrados en este caso. Los teratomas maduros son más frecuentes en las mujeres jóvenes de edad reproductiva, corresponden al 10 al 15% y son bilaterales en su mayoría. La mayoría son quísticos con materiales sebáceos o cabellos, dientes. Pueden observarse en tejidos derivados de las 3 capas principalmente y surgen y solamente 1% se transforma en maligno. Entonces, recuérdense que no todas las neoplasias benignas se transforman en malignas. Entonces aquí el teratoma inmaduro, el teratoma maduro en este caso, tiene un 1% de transformación maligna. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando en este caso nuestro ovario abierto, donde ustedes pueden observar en este caso una masa, aquí voy a marcar esta masa, que prácticamente es una bola, una pelotita de cabello en este caso, ¿sí? Lo que llama la atención. Entonces, el teratoma quístico maduro abierto, en este caso, podemos observar esta superficie donde está formado por, principalmente por cabellos. Cabello, pelo. Bien. Claro, podemos encontrar otros en este esquema. En el siguiente podemos observar que no solamente estamos observando los dientes, sino también los pelos, algunas partes de cartílago, estamos pudiendo observar en esta superficie. Entonces, esos son los teratomas maduros. Aquí también podemos, histológicamente podemos decir que esto es un teratoma maduro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos observando. Si marco esta estructura, esto es cartílago para nosotros. Si marco esto, para nosotros es tejido adiposo maduro, tejido adiposo blanco en este caso. Si marco esto, esto es tejido tiroide en este caso, si son los folículos que nosotros estamos observando. Entonces vemos diferentes estructuras que podemos identificar. ¿Por qué? Porque está maduro en este caso, ¿sí? Y también aquí vemos las glándulas, un pequeño sector de las glándulas. Con relación al teratoma inmaduro, los tumores son raros, son más frecuentes en los adolescentes, predominantemente son voluminosos, son sólidos, con zonas principalmente de necrosis y hemorragia, son no homogéneos y presenta una parte del epitelio neuroepitelial. Esa es una de las características principales. El crecimiento rápido con rotura capsular y diseminación local o metastasis se producen en este caso. Bien, entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando entonces nuestra tumoración, de los cuales el tumor es de forma de gran tamaño, es no homogéneo. Nosotros podemos observar zonas tanto de hemorragia como de necrosis en este caso, ¿sí? Hacemos un corte histológico que nosotros esperamos. Una de las características principales, los teratomas son inmaduros del ovario, contiene este epitelio conocido como neuroepitelio primitivo. Entonces, todo este sector que estoy marcando ahora corresponde al neuroepitelio primitivo. Bien, los teratomas monodérmicos o especializados. Estos forman un grupo de tumores raros, rarísimo en este caso. Son siempre unilaterales, aunque es posible la presencia de un teratoma contralateral. El estromal ovario se compone por completo de tejido tiroideo maduro. De forma interesante, esta neoplasia tiroidea puede ser hiperfuncionante y causar un hipertiroidismo en este caso. Luego tenemos el coriocarcinoma. Con relación al coriocarcinoma,
es de origen placentario de células terminales. Las formas puras son raras generalmente, siempre están combinados con otros tumores germinales. Son agresivos, tienen un estadio avanzado en este caso. Existe una diseminación vascular importante, tanto a los pulmones, hígado, cerebro, huesos u otras vísceras. Los niveles de beta-HCG siempre son muy elevados en este caso. Y claro, son fatales, poco sensibles a la quimioterapia para tener en cuenta. Entonces, una imagen macroscópica no tenemos, pero aquí podemos observar el coriocarcinoma de las células. Entonces, estamos observando una proliferación de las células trofoblasto en este caso, y claro, también encontramos hemorragia intersticial. La hemorragia intersticial sería aquí, donde hay los glóbulos rojos. Esta célula es una célula gigante, Este sería nuestro trofoblastos a tener en cuenta. Una célula gigante. Y también encontramos áreas de hemorragia a tener en cuenta. Estas células son las que van a producir los niveles elevados de beta-HCG. Aquí también tenemos las células gigantes, estamos viendo hemorragia, ¿cierto? Luego vemos las células gigantes, tenemos otras células, las células principales en este caso, y ellas son las encargadas de producir, en este caso, el beta-HCG. Luego tenemos la metástasis de ovario. Entonces hablamos ya de tumores secundarios. La metástasis de ovario ocurre el 5% en los tumores. Suelen ser bilaterales y más frecuente los mullerianos, que afectan al útero, la trompa, al ovario. Entonces, existen sitios extramullerianos más frecuentes, que serían la mama y el tumor objetivo. Y claro, el tumor de Brukenberg, que es el carcinoma o células en anillo de sello del estómago. Entonces, ¿qué vamos a observar? Cortamos nuestra tumoración, en este caso, nuestra tumoración localizada, en este caso en el ovario, y hacemos la histología y nosotros ¿qué encontramos? Estas células conocidas como células en anillos de sello, en este caso, que son características del carcinoma infiltrante del estómago, que es el más frecuente. Estamos. Ahora nos vamos para la segunda parte de los tumores del ovario. Es que se fue la luz, después de 1 hora, 2 horas volvió. Ahora tengo miedo que se vaya otra vez. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores de ovario. Ya hablamos de las células, los que derivan de las células germinales y también los metastásicos en este caso, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los que se originan de la célula del epitelio y del cordón en este caso. Específicamente vamos a hablar creo que tengo ejemplos de las células de Sertoli. Es uno de los ejemplos que tenemos, pero vamos a observar. Entonces, con relación de las células del epitelio superficial en este caso, que son los más frecuentes, corresponde tanto el 60 o el 70% en este caso. Y los subtipos se clasifican en tumores serosos, mucinosos, endometrioides y los cistoadenoma fibrosos en este caso, ¿sí? Bien, con frecuencia estos se dividen otra vez en malignos, ellos pueden ser malignos y benignos en este caso, ¿sí? El 60% de los serosos corresponde a los benignos, el 15% sería borderline, sería ese intermedio, y el 25% corresponde a los malignos. Los mucinosos también pueden ser benignos, borderline y los malignos, de los cuales el 80% son los benignos, el 10% los borderline y el 10%, otro 10% de los malignos. Posteriormente, los teratomas que ya habíamos mencionado, el 96% son benignos, son los maduros,
y el 4% que son raros en este caso son los inmaduros. Entonces, los tumores de origen epitelial se clasifican seroso, mucinoso, endometrioide, de células claras, de Brenner, y esto se vuelve a subclasificar si son benignos, si son limítrofes o borderline, significa que son de bajo potencial de malignidad, y los malignos en este caso. Bien, cuando nosotros hablamos de una neoplasia quística común en este caso representa el 30% de los tumores de ováricos, de los cuales volvemos a clasificar que el 75% corresponde a los benignos y el borderline entre el maligno está el 25%. Suelen ser bilaterales, son más frecuentes entre los 25 a 50 años en este caso, ¿sí? Y la sobrevida sería entre 5 años para los tumores borderline y maligno en este caso. ¿Sí? Bien. Los tumores serosos. Con relación a los tumores serosos, son lesiones quísticas uni- o multiloculares, son con paredes fibrosas, con proyecciones papilares. Estas proyecciones papilares están tapizadas por células cilíndricas. Los tumores, hay que recordar que son tumores también malignos. Cuando son malignos, tienen un epitelio, una estratificación, el epitelio del epitelio es más estratificado y claro, hay atipía celular. Podemos observar calcificaciones concéntricas. Esas calcificaciones concéntricas son conocidas como los cuerpos de Samoa. Una vez que rompen la cápsula, se implantan en la cavidad abdominal y eso va a producir la invasión en este caso. Y aquí tenemos un ejemplo de un tumor seroso, grande en este caso, del ovario. Aquí tenemos nuestro ovario, que sería el ovario, y toda esta superficie, porque es del origen superficial, toda esta superficie sería nuestro tumor en este caso. Esto sería un esquema, pero histológicamente, como nosotros observamos, entonces aquí estamos observando la pelvis, ¿cierto? Nosotros podemos observar en este caso el tumor, en este caso estoy marcando aquí el tumor, de los cuales observamos en la cavidad pélvica, observamos el útero, esto sería el fondo del útero, podemos observar en las trompas y el ovario, no me llama la atención si es este el ovario, pero aquí sí llama la atención esta superficie lisa, brillante en este caso, y en este caso es unilocular en este caso, y claro, tiene un líquido seroso. Bien, si nosotros cortamos esto, nosotros vamos a encontrar una cavidad quística. Entonces, este tumor intermedio seroso está abierto para mostrar la cavidad quística tapizado por los, van a estar tapizados por los tumores de forma de crecimiento papilar, en este caso. Histológicamente, ¿qué voy a observar? En este caso, esta superficie, voy a observar la parte quística. Entonces, la porción quística, miren toda esta porción que estoy marcando, está revestido por un epitelio en este caso. Este epitelio es cilíndrico, y podemos observar el estroma. Y aquí tenemos el líquido prácticamente seroso que se encuentra. El crecimiento prácticamente es papilar. Miren la forma, las prolongaciones que tiene, es como si fueran unos deditos de guantes en este caso. Y tapizado, en este caso, por el epitelio cilíndrico. Aquí otra imagen para que ustedes puedan apreciar. Entonces tenemos el estroma, la forma de la papila, en este caso, y está revestido, en este caso, por el epitelio, en este caso, un epitelio ya estratificado de las células a tener en cuenta. Si acá era cilíndrico, mostraba bien el epitelio cilíndrico, entonces esto sería más benigno. Sin embargo, aquí nosotros podemos observar más estratificado, entonces esto ya es maligno. Entonces, tumores serosos intermedios ya tiene mayor complejidad con relación a la arquitectura. Bien. Aquí que podemos observar, no estamos observando la papila, pero sí podemos ver el estroma y luego el revestimiento de las células. En la ilustración superior hay un fino revestimiento epitelial de células cuboides, en este caso, con un mínimo plegamiento y complejidad.
claro, debajo tenemos el tejido conjuntivo, que sería fibromuscular, en este caso, y no se observan células que invaden este caso. Esta neoplasia serosa del ovario son benignas y tienden a formar un quiste unilocular en este caso. Posteriormente tenemos los tumores mucinosos. Estos tumores mucinosos son masas quísticas de tamaño variable. En la mayoría son multiloculares, con líquido gelatinoso, pegajoso y rico en glicoproteínas principalmente. Las células que le revisten, en este caso, a los quistes, son células epiteliales cilíndricas, con mucinas apicales similares al epitelio del endocérvico o del intestino. Cuando son malignos, tienen un crecimiento, en este caso. Cuando son malignos, tienen un crecimiento, en este caso, sólido, con atipia nuclear, estratificación del epitelio y pérdida de la arquitectura glandular y necrosis principalmente. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando nuestra tumoración. Observen cómo podemos observar varias cavernas que corresponden a los quistes en este caso. Estos son de aspectos multiquísticos. Se observan múltiples cavernas o múltiples quistes y con los tabiques delicados, ¿sí? También podemos observar en algunos la presencia de mucina, de un aspecto más gelatinoso dentro de la cavidad en este caso, ¿sí? Histológicamente, bien, tengo una histología. Aquí tenemos otro ejemplo del tumor de ovario multiloculado en este caso. Se ha cortado y se retira en la superficie. Como podemos ver, la cavidad está abierta, los quistes podemos observar, la superficie lisa y encontramos esta excrescencia nodular. La lesión resultó ser un cistoadenoma mucinoso benigno en este caso. Los tumores serosos mucinosos del ovario derivan del epitelio mulleriano o del epitelio de revestimiento o superficie. Aquí también podemos observar el cistoadenoma mucinoso. Esto no está todavía cortado. Observen cómo el tumor es grande. Aquí tenemos el ovario, en este caso esta masa sería el ovario y esto todo sería la tumoración hasta el punto. Si cortamos esto, nosotros encontramos en el interior múltiples quistes, superficie grande en este caso, y claro, vamos a encontrar que tiene un líquido en su interior, mucinoso. Otro aspecto donde podemos observar que son múltiples, en este caso múltiples quistes de aspectos tabiques más delgados, mucho más delgados en este caso, y claro, va a tener una superficie más mucinosa. Bien, histológicamente, ¿qué nosotros esperamos? Esperamos ver el epitelio. Observen el epitelio, en este caso es un cilíndrico en este caso, cilíndrico bajo podríamos decir, que descansa sobre una membrana basal. Por debajo nosotros encontramos en este caso, estamos encontrando en este caso el estroma, que sería el tejido del sistema. Posteriormente tenemos el tumor limítrofe o borderline. Observen cómo ellos son masas, son varios quistes que podemos observar en este caso, por dentro de nuestra tumoración. Esta masa ovárica tiene una superficie más lisa, pero al abrirle nosotros encontramos un aspecto papilar. Todas estas estructuras que ya están abiertas, el tumor ya está abierto, estamos observando, estamos observando todos estos quistes pequeños. Los tumores limítrofes tienen un gran número de excrescencias papilares, áreas grandes como se puede observar, es sólido y la mayoría son irregulares, son nódulos pequeños e irregulares. Entonces, desde el punto de vista histológico, en este caso, tiene un revestimiento de células de múltiples capas, con células que tienen ciertas atipias celulares.
Sin embargo, no hay invasión. Estos tumores limítrofes no son claramente malignos, tienen capacidad de malignizar en este caso, y pueden hacer un tratamiento conservador limitado al extirpar el ovario. Algunos tumores limítrofes pueden acompañarse de implantes en la superficie peritoneal, pero estos implantes aún no son invasivos, aunque pueden crecer lentamente. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Aquí nosotros podemos observar la cápsula, que es más gruesa, una cápsula de tejido conjuntivo, está marcado con el cuadradito. Posteriormente, recuérdense que tiene un crecimiento papilar, todo esto sería crecimiento papilar, como papilas. El eje en la parte interna es tejido conjuntivo, y aquí, específicamente aquí, este crecimiento que tiene es de forma papilar y está revestido por células, ¿sí? Las células tienen atipía celular, pero no todas están teniendo atipía celular. Los tumores endometrioides es una combinación de sólidos y quísticos en este caso. Pueden ser bilaterales de un 40%. Histológicamente se observan patrones glandulares muy similares a los de origen endometrial en este caso. ¿Qué significa endometrial? Que parecen tener crecimiento de glándulas del endometrio en este caso. Macroscópicamente son tumores sólidos, aunque también pueden tener áreas quísticas, como nosotros podemos observar. Entonces, tiene un aspecto, aquí vemos un aspecto más blanquecino, una masa no homogénea, de los cuales podemos observar áreas quísticas. ¿Cuáles son las áreas quísticas? Estos sectores que estoy marcando son las áreas quísticas a tener en cuenta. También podemos encontrar áreas tanto de necrosis como de hemorragia. En esta imagen no lo tenemos. Histológicamente, como es tumor endometrioides, se asemeja al endometrio. Entonces, estas glándulas que nosotros habíamos hablando en el carcinoma endometrial se asemejan a ellas. Claro, también tiene también mucha atipía celular. Entonces, esta neoplasia, aunque surge del ovario, recuerda al carcinoma endometrial. Los tumores endometrioides son responsables de los 20% de los cánceres del ovario. Luego tenemos los carcinomas de células claras. Estos carcinomas de células claras son grandes con abundante citoplasma claro. Se dan asociados a la endometriosis o el carcinoma endometrioide del ovario. En su mayoría pueden ser tanto sólidos como quistes. Las células claras suelen estar o están en forma de sábanas dispersas, en este caso, solamente células malignas, o puede tener un patrón tubular. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Estamos observando nuestra tumoración. Aquí está abierto nuestro ovario, está abierto. Miren toda esta superficie. Es no homogénea, de los cuales podemos observar tanto necrosis como hemorragia. Histológicamente está formado por células claras en este caso. Entonces, tenemos células, tenemos zonas, como ustedes pueden observar, zonas sólidas o zonas en sábanas que ustedes pueden observar en este caso. Y claro, el estroma que lo rodea es un estroma más fibroso. Y encontramos mucho infiltrado inflamatorio. Entonces, tenemos áreas de células gigantes, células grandes, poliédricas, de núcleos más periféricos que centrales. La mayoría están desplazados. Tienen nucleolos prominentes que llaman la atención en este caso. Y claro, su citoplasma es mucho más claro. Posteriormente tenemos el tumor de Brenner. Este tumor es infrecuente en este caso. Suelen estar inhibidos de células transicionales. Se parece mucho al epitelio de la vejiga. Menos frecuente los microquistes o espacios glandulares, pero sí están revestidos por células cilíndricas. Estas células cilíndricas son mucosecretoras. En este caso. Entonces tenemos aquí nuestro tumor, nuestra tumoración, en este caso, observen, una masa blanca, en este caso de aspecto homogéneo,
no observo áreas de necrosis a tener en cuenta. Histológicamente, que yo espero encontrar del tumor de Brenner, espero encontrar en este caso sitios que estoy marcando mi área del estroma, donde está en tejidos epiteliales del estroma, como podemos observar, el estroma fibroso, y luego tenemos el estroma ovárico en este caso. Tenemos el estroma ovárico, de los cuales vemos la forma quística. Esta forma quística, si observamos, está revestido por un epitelio, y el epitelio en este caso es cilíndrico. Y por último, vamos a hablar de los tumores del cordón sexual y del estroma, de los cuales tenemos, creo que tenemos solamente 2 ejemplos. Estos tumores del cordón sexual y del estroma están compuestos principalmente por células granulosas. Pueden ser de las células teca, de Sertoli, de Leydig o simplemente de los fibroblastos. Representan el 8% de los tumores del ovario y existen otros subtipos, en este caso, a tener en cuenta. Bien, los tumores de células de Sertoli, en este caso, asemejan a las células del testículo en varios estadios de desarrollo. En la mayoría son unilaterales, comúnmente producen la masculinización, en este caso, en las mujeres, conocido como hirsutismo, el vello que tiene. Se dan en cualquier edad, desde la segunda a tercera década. Son tumores sólidos con diferentes grados de diferenciación. Entonces, estamos observando zonas, en este caso nuestra tumoración, donde la zona que está marcada, que parece una cicatrización, sería nuestro tumor. Este tumor, histológicamente, miren aquí, estas serían las partes más fibrosas, serían nuestros tumores de células Sertoli. Histológicamente nosotros vemos como patrones, con patrones tanto glandulares o tubulares en este caso. Y claro, está revestido en este caso por células entre cilíndricas, bajas o cúbicas. El estroma es reducido, y las células presentan en este caso poca atipia. ¿Sí? Podemos observar mejor la forma, en este caso tiene unos patrones glandulares, forman tipo glándula en este caso. Podemos observar entonces el epitelio, un epitelio cilíndrico. Algunos presentan nucleolos prominentes y otros no en este caso. Entonces, tenemos aquí también a nuestro estroma, llama la atención el estroma, y las glándulas en este caso, con el epitelio en este caso de revestimiento cilíndrico. ¿Ven aquí? También aquí podemos observar en este caso. ¿Sí? El tumor entonces de células de Sertoli, del ovario, en la presencia de elementos heterogéneos. ¿Qué significa elementos heterogéneos? Que no solamente encontramos las glándulas, sino en el estroma encontramos también mucho infiltrado inflamatorio y otras células que lo representan. Tenemos aquí células Sertoli del ovario, elementos heterogéneos. Bien. Bien. Terminamos aquí con los tumores. Realmente los tumores del ovario son muchísimos. Muchísimos no tenemos imagen para poder observar, pero son varios. Y hablamos de los principales para que ustedes tengan en cuenta en este caso, ¿sí? Bien. Señores, si es que no hay ninguna consulta, les dejo en este caso, ¿sí? Gracias, doctora. De nada, muchísimas gracias. Chao, chao.